todo. Ajá, sí, eso sí. Ay, gracias. Disculpa, César, pero si no le voy a ir dando yo los artículos ahí. No, pero sí es ya que no va, ese me igual, dejó un tanto encerrado, aquello de que en dónde puedo, dónde es reconocida la personalidad jurídica. Pero busque en la Constitución persona. Busque la persona, empiece a comparar, porque como les explicaba, ¿verdad? Personalidad jurídica a nivel declaración universal es un poco distinta a nivel legislación interna, porque personalidad jurídica se le llaman a todas esas agrupaciones reconocidas, ¿verdad? E inscritas en un registro, en el REGAE, en el Registro Nacional, Registro General de Personas Jurídicas. Entonces es de que usted vaya buscando la Constitución, que lo va a encontrar. Sí, pues, gracias, muy amable. Vaya, César, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Licenciada, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Ana. Fíjese que yo tengo una duda. Digamos que, por ejemplo, del lado de la declaración, estoy copiando literal el artículo, pero del lado de la Constitución, ahí solo tengo que poner, por ejemplo, el artículo y el nombre, por ejemplo, a qué se refiere el artículo. Así es. En la Constitución no hay necesidad de copiarlo todo el artículo de la Constitución, solo el número y a qué se refiere. Buenas noches, Silvia. Muchas gracias, pero fíjate, tengo otra duda. En algún artículo puedo encontrar hasta 2 o 3 más, ¿verdad? Que vayan relacionados. Así es. Exactamente, Ana. Entonces, ese es el fin, porque bien. hay unos que se encuentran... Sí, ahí va bien, ahí va súper bien, porque la ponderación de cada artículo es de 3 puntos. Y si solo ponen un artículo, porque de verdad solo hay uno y de verdad lo buscaron, pues no hay problema. Pero si yo sé que hay más artículos relacionados y solo pusieron uno, un punto les voy a dar. Bueno, muchas gracias, licenciada, muy amable por resolver mi duda. Gracias. De nada, Ana, para servirles. Vamos a esperar un momentito más a que se terminen de conectar los que andan ahí todavía manejando. Sí, licenciada, disculpa. Sí, Astrid, le escucho. Buenas noches. Gracias, licenciada. Perdón, fue una consulta respecto a la tarea. No sé si estoy bien y según lo comprendí el día de ayer es de que los artículos de la Declaración Universal se copian todos, ¿verdad? Los 30. Así es. Según lo que indica. Y de la Constitución Política, únicamente el artículo. El número del artículo. Y el nombre. Así es. Y el nombre. Sí, Astrid, ahí va bien. Ok. De acuerdo, muchas gracias. Licenciada, bueno, disculpe. Astrid, lo que sí les encargo. Sí, César, sí, dígame. Otra vez, perdón. Yo ya copié los de la declaración. ¿Declaración? Sí, pero en la Constitución, por ejemplo, estoy poniendo artículo 3. Claro, está a la par, pero como a veces se queda un poquito movido, entonces pongo artículo 3, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí abajo de eso pongo los artículos que considero yo que tienen relación. Ya para que... Perfecto. Mire, no está bien, César, pero yo le agradecería que lo hiciera en cuadro, como que lo hiciera en un cuadrito, para que sea mucho más fácil la búsqueda de la respuesta, porque por eso les puse el título de la tarea, cuadro comparativo, porque sí necesito que hagan ustedes su tabla, ¿verdad? Dividida en 2. Una parte de declaración universal y la otra constitucional. Perfecto. Así lo tengo. En 2 cuadros. Un cuadro de la declaración y el otro cuadro. ¿Declaración? Y el otro cuadro de la Constitución. De la Constitución. Sí, perfecto. No perfecto. cada uno lleva su cuadro. No. Son 2 tablas. O sea, aquí la declaración
y aquí la Constitución, ¿verdad? Entonces solo va marcando artículo 1 y aquí todos los constitucionales, artículo 2 y todos los, de igual forma, sí, ahí va por tablas, ¿verdad? Sí, pues, ok, gracias. Ahí va bien. Gracias. Bueno, para servirle, Pedro levantó la mano, no sé si, o yo creo que estaba antes Astrid Berenice. Astrid Berenice, la escucho. Buenas noches, licenciada. Disculpe una consulta. Buenas noches. Digamos, si solo encontráramos un artículo relacionado a la Constitución, ¿habría algún problema? No en todo, sino en No hay problema. No hay problema, porque hay artículos en la declaración que de verdad solo hay uno en la Constitución, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay otros que en el artículo 1 de la declaración va el derecho a la vida, a la igualdad, y hay un montón de derechos. Entonces, allí en ese artículo, ahí sí no acepto que solo vaya un artículo, ¿verdad? Porque hay unos que sí, no hay problema. Si usted ya buscó exhaustivamente y solo encontró uno, pues no hay problema, con ese uno tenemos. Pero cuando hay más artículos constitucionales y porque no buscaron bien, solo pusieron uno, yo les voy a, en base a eso, les voy a dar su ponderación, ¿verdad? Ok, gracias, licenciada. Bueno, alguien, Pedro, dígame, buenas noches. Pedro, ¿lo escuchamos? ¿Está por ahí? Bueno, ¿alguien más tenía una duda? Astrid, Johanna, ya respondí su duda, ¿verdad? No, otra con respecto al documento. Yo sé que usted ya nos mandó el alineamiento que tenemos que seguir según el documento, pero no sé si al momento de que nosotros lo enviemos en Word se vayan a correr, porque al menos si yo me lo mando para mi dispositivo se corre. Y no sé si se le quedaría mejor a usted para revisarlos bien en PDF. Pues perfecto. Si ustedes lo pueden mandar en PDF para que no se mueva, ¿verdad? De acuerdo a los Word, ya sea 2016, 2010 y todos esos tipos de Word que hay, ¿verdad? En las distintas... Tienes razón. Entonces, si ustedes desean, para que no se pueda correr al momento que yo lo abra desde mi dispositivo, lo pueden mandar PDF. No hay ningún problema. Realmente para que se facilite a usted revisarlo, ¿verdad? Y no se corran los artículos o no se muevan los lineamientos, ¿verdad? Perfecto. Tiene toda la razón, Astrid. Gracias, muy amable por su sugerencia y pues, ¿verdad? Ya todos saben también de que los pueden mandar por PDF. Gracias. Los que ya lo hayan mandado o lo estén trabajando en Word, pues fácilmente también lo pueden pasar a PDF, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Yo se los estoy recibiendo el día de mañana, ¿se recuerdan? El día lunes tenemos ya nuestro primer parcial. El primer parcial se va a estar realizando en Classroom. En Classroom, ahí va a estar el primer parcial. Ahí van a estar las indicaciones, límite de tiempo. Aproximadamente yo dejo 45 minutos para que ustedes respondan su primer parcial. Va a ser siempre de 6 y 5 en adelante para yo darles 5 minutitos más en lo que ustedes salen del trabajo y se conectan. Se recuerdan que no pueden faltar al parcial del día 13, lunes, por favor. No pueden faltar, porque por el tiempo es bien difícil estarlo haciendo de forma extemporánea, ¿verdad? Entonces, pidan permiso de una vez al trabajo para que ustedes no tengan ningún problema, ¿verdad? Porque ahora si hay una emergencia, pues con pruebas, ¿verdad? Me mandan a mí una constancia o se la pueden mandar a Saraí y yo se la remito a los encargados del área específica, porque son ellos los que me dicen sí, o esta constancia no tiene mucha validez, entonces no. Entonces, por favor, tomarlo en cuenta. El día lunes, nuestro primer parcial tiene ponderación de 30 puntos. De 30 puntos, por favor. Carlos dice, si se va la luz. Puede conectarse en su teléfono, Carlos, esa no hay necesidad de tener luz, solo buen internet y ya. Entonces, por favor, sí, buenas noches.
Disculpe, Ligda, solo una consulta. O sea, si el parcial lo ponderan en 30 puntos, serían 30 del trabajo, ya serían 60. Y el examen final sería de 40, porque creo que solo es un parcial, ¿verdad? ¿O son dos? Fíjese, sí, así es. Fíjese de que todavía se está discutiendo esa ponderación del último parcial, del último final, porque tiene validez su asistencia. Entonces, también la asistencia lleva ponderación. Ya, muchas gracias, Ligda. Y otra consultita, perdón. Fíjese de que yo ya entregué mi trabajo, pero yo, pues yo agarré los artículos y los que consideraba que encajaban, digamos, en el artículo de la declaración. Entonces, pero a mi criterio, ¿verdad? O sea, estos encajan, estos coloco, ¿verdad? Pero ahora me preocupa que usted dice que si uno no puso realmente los que usted considera que hayan más. Entonces, mi duda es y mi preocupación que por eso vayamos nos vaya a bajar puntos, Ligda, o no hay problema con eso. No, mire, pues, como yo les explicaba, hay artículos, el ejemplo que les pongo es el artículo 1 de la declaración. Ahí hay muchos artículos relacionados con la Constitución. Entonces, si ustedes han leído y ustedes estudiaron de verdad y compararon con la Constitución, si solo me ponen un artículo constitucional en el artículo número 1 de la declaración, yo pues solo les voy a dar ya sea medio punto o un punto, ¿verdad? Porque por ese número 1, porque allí hay muchos artículos, claramente igualdad, vida, etcétera, etcétera, que ustedes tienen que buscar en su Constitución. Exactamente. Entonces, o sea, cuando hay artículos Perdone, yo en este caso, pero cuando hay artículos, el uno yo lo encajé como con 4 artículos, supóngase. Entonces, es idea de leernos la Constitución de pe a pa, ¿verdad? Realmente. Perfecto. Ahí va bien. Pero hay artículos que de verdad solo tienen uno constitucional. Entonces, no hay problema. Por eso les decía que es un estudio comparado, comparar la Constitución con la declaración, ¿verdad? Y hay unos que solo tienen uno y no se preocupe por la ponderación, ¿verdad? Eso es, si solo hay uno, hay uno. Pero cuando hay más y son evidentes los artículos que tienen que encontrar, ahí sí no puedo yo hacer nada, ¿verdad? Sí, gracias, Lida, muy amable. Bueno, Telvina, para servirle. Bueno, ¿quién más? Pedro tiene la mano levantada, no sé si está ahí, ya le había dado la oportunidad. Vamos a empezar entonces con nuestra clase. Por favor, ¿está por ahí Saraí? Sí, licenciada, aquí estoy. Gracias, buenas noches. Ya pueden ellos anotarse en su asistencia, ¿verdad? Ya. En el transcurso de la clase voy a poner igual en Classroom, en WhatsApp y aquí en la llamada un link para los que no aparezcan. Cabe recalcar que los que se tuvieron que agregar al listado ya van a aparecer hoy hasta de último y revisen siempre. Pueden aparecer los que no estaban en el listado oficial de nombres y luego apellidos o bien de apellidos y luego nombres, pero pues en este caso no están en orden porque se asignaron de último. Y si no perfecto, pero que ya aparecen, ¿verdad? Ajá, y si por algún motivo no vuelven a aparecer o hay algún problema de que alguien no aparezca, voy a dejar acá el link y se vuelven a llenar el formulario, por favor. Y no olviden que hoy es el último día para asignarse porque mañana empieza exámenes escuela, entonces ya no hay opción de asignación. Y como el lunes es el de nosotros, y recuerden que se había dicho y publicado que tienen que estar asignados antes del primer examen para que se tomen en cuenta. Si no se asignaron, pierden la oportunidad, entonces hoy es su último día. Perfecto. Entonces, compañeritos, por favor, asignarse correctamente. Hoy es el último día porque ya se va a terminar, ya se va a cerrar por todas las opciones que van a tener ya en la página de la facultad, subir notas, exámenes finales, zona y un montón de cuestiones. Entonces, por favor, Josué, ¿desea tener la palabra? Josué Pérez. Sí, licenciada, buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda solo con lo del trabajo. Es que cuando yo lo trabajé,
traté de buscar los que concordaban con lo que decía literalmente el artículo de la Convención Internacional de Derechos Humanos. Entonces, habían unos que yo consideraba que no concordaban, por ejemplo, porque usted decía, el artículo 1, por ejemplo, lleva más de uno. Yo únicamente anoté que fueron los dos que yo encontré que, según mi criterio, sí casaban específicamente con esos, por lo que estaba tipificado en el artículo 1, pero no sé muy bien ese criterio de cómo lo va a trabajar. Eso es la única parte que me queda como cierta duda, ¿no? Porque es como muy de interpretación. Yo lo que decía, pero lo que decía Telvina, ¿verdad? A lo que nos comentaba la compañerita Telvina. Mire pues, Josué, usted como estudiante de Derecho tiene que haber leído bien la Constitución con este trabajo por la ponderación que está en juego, porque es sus 30 puntos, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí hay más de 2 artículos en el número 1. Entonces, no lo va a encontrar igual, obviamente, ¿verdad, Josué? No va a encontrar con los mismos nombres ni los mismos, las mismas especificaciones, pero usted tiene que leer y analizar el artículo constitucional y como se lo dice, ¿verdad? Entonces, acá no está el título tan igual que con la declaración, pero se protege el mismo derecho. ¿Qué derecho protege la Constitución y qué derecho va a proteger la Declaración Universal? Básese en eso. Hágase usted la pregunta. Por ejemplo, en el derecho, no sé, a la vida, ¿se va a proteger también, aunque no tenga derecho a la vida, el título de la Constitución? Lea qué derecho humano se protege en ese artículo constitucional. Si usted lee y se hace la pregunta, ¿qué derecho protege la Declaración y qué derecho protege la Constitución? Ahí va a encontrar más artículos. Bueno, le voy a dar otra leída porque ya lo había terminado para volver otra vez a revisar esa parte, porque sí me senté a leer artículo por artículo. Qué bueno. Pero era lo que decía, yo traté de leer el artículo y decía, bueno, este artículo defiende el bien que tutela, no, para mí no concordaba con el bien que tutelaba los derechos, el derecho de la Convención Internacional de Derechos Humanos, porque era como más específico, entonces por eso no lo anotaba. Si no lo anotaba, por ejemplo, en otro lado. Como recuérdese que la convención es más general y nuestra constitución es un poco más específica, sí sería bueno que lo encuadrara en donde va, aunque sea una parte de ese derecho, aunque se complemente con otros derechos, pero sí debería de darle otra revisadita, ¿verdad? Porque yo sí voy a calificar el criterio de la búsqueda exhaustiva que ustedes hicieron en la Constitución, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí, le doy otra leidita más, no en todos, por supuesto que no en todos, en unos hay 2, en unos solo hay 1, entonces, pero si voy a calificar ese criterio, yo, Josué, entonces, es por la ponderación, ¿verdad? Que sí le di bastante valor de zona a este trabajo para ayudarles a ustedes también, porque yo sé que les cuesta mucho por trabajo, X o Y razón, entonces por eso decidí hacer zona con ustedes, ¿verdad? Bueno, compañeros, vamos a empezar la clase del día de hoy. Tengo un material que también se los voy a hacer llegar al final de la clase para que ustedes, por favor, lo puedan terminar de estudiar para tema de examen parcial. Me preguntaban esto también importante, ¿qué viene en el examen parcial? Obviamente vienen los artículos que hemos estado marcando, porque son exageradamente tal vez unos 4 o 5 artículos que hemos marcado por cada marco normativo, ¿verdad? Que hemos leído. Entonces vienen todos esos artículos marcados. Por favor, pónganle importancia a los años, el nombre, que se les quede el nombre de la declaración, el nombre del convenio, el nombre del protocolo, todo eso, por favor, lo que les he dicho que por favor marquen, eso viene en su examen parcial. La Declaración Universal, pues ya no la voy a incluir por obvias razones, porque ya la van a leer bastante bien para este trabajo. Entonces vamos a descartar esa declaración. Voy a incluir las diapositivas que les envié. El material que les voy a enviar hoy todavía entra en el parcial del día lunes.
Entonces, es bien poco, la verdad es bien poquito los artículos que hemos ido marcando para que ustedes más o menos tengan noción de qué estudia cada norma internacional, ¿verdad? El objeto, artículo 1 de todas, ¿verdad? Recuérdense, porque si no, al momento que ustedes respondan su examen parcial, se pueden confundir. Entonces, por favor, eso es lo que entra en su examen parcial del día lunes. Todo lo que hemos visto, únicamente no va a entrar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es lo único que no va a entrar porque ya está más que leída y más que estudiada. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy. El día de hoy iniciamos con las garantías internacionales. Entonces, estas garantías internacionales está también dentro de su programa de estudio y estas pueden entenderse, son todos aquellos mecanismos de protección y tutelaridad de derechos internacionales. Quiere decir que hay órganos encargados de supervisar que se cumplan a cabalidad estos derechos internacionales. Esas son las garantías. ¿Quiénes entran como órganos o entes encargados fiscalizadores para proteger la tutela de estos derechos internacionales? Vamos a iniciar con la más famosa, que es la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945. Después de que la mayoría de 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, para la redundancia, lo ratificaran. En la actualidad ya hay 193 estados partes dentro de las Naciones Unidas, incluyendo Guatemala, que están representados en el órgano deliberadamente dentro de la Asamblea General. La ONU ha ido evolucionando, obviamente, en el transcurrir de todos estos años, ¿verdad? Porque los derechos, como yo les decía, de los seres humanos son cambiantes, ¿verdad? Pero una cosa sí es la que ha permanecido y sigue de igual forma, ¿verdad? Siendo el único lugar en la Tierra donde todas las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad. ¿Se imaginan ese tipo de reuniones en las Naciones Unidas, verdad? Son 193 estados con distintos idiomas, distintos pensamientos, pero es el único lugar en donde adentro de esas reuniones que se hacen, ya sea para mejorar los derechos, ratificar ciertas declaraciones, hacer ciertos cambios, allí es el único lugar donde no puede existir la guerra entre estados. Si hay diferencias entre ellos, ahí dentro de esas reuniones se esfuman estas diferencias, ¿verdad? Porque todos tienen una misión y es de beneficio para toda la humanidad, es de beneficio para todas las personas que forman parte de los estados, ¿verdad? Así también, la persona que ocupa el cargo de secretario general es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y portavoz de todos los intereses de los pueblos del mundo. Este cargo es muy importante. Ahorita les voy a indicar el nombre de la persona actual, que es el secretario, y se llama Antonio Guterres. Antonio Guterres. Él es el actual secretario general de las Naciones Unidas. Es el símbolo, ¿verdad? Este secretario es el encargado de reunir todos los puntos de vista, los intereses de los estados que son partes, ¿verdad? En términos de la Carta, el secretario general es el más alto funcionario administrativo de la organización, ¿verdad? Él es el encargado de velar, de escuchar y ya de delegar a los distintos órganos que los vamos a ver en el transcurso de estas siguientes clases, ¿verdad? Delegar quiénes son encargados de recibir quejas, quiénes son encargados de solucionar, quiénes son encargados de escuchar conflictos internacionales, quienes son encargados de emitir sentencias, emitir todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad?
El 18 de junio del 2021, Guterres fue reelegido, o sea que él ya ha sido secretario general porque él ha venido desempeñando una muy buena función dentro de la Organización de las Naciones Unidas. El secretario ha recordado que el fin de la pandemia por el COVID-19, al igual que la recuperación socioeconómica, debe producirse sobre una base de equidad para todas las personas. Este secretario recibió muchas críticas porque él tomó ciertas determinaciones, ciertas decisiones en el sentido, ahorita por el COVID-19, ¿verdad? Porque obviamente ningún estado, ningún gobierno, ninguna organización se esperaba este tipo de pandemia. Y el resultado y las consecuencias, como lo acabo de decir, socioeconómicas, culturales, a nivel humanidad, a nivel salud, ¿verdad? Haya causado tanto caos a nivel mundial. Entonces, el secretario, con toda la responsabilidad, él tomó nuevamente este cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, haciéndose responsable de las decisiones tomadas para que los países, todos los estados partes de estas organizaciones pudieran ser tratados con equidad. Las personas enfermas por el COVID-19 pudieran recibir una atención digna de acuerdo a todos los marcos normativos que venimos leyendo, ¿verdad? Que es prioridad la salud en temas de pandemia. Y máximo una pandemia como la que no se esperaba, pero este secretario sí se hizo responsable y asumió nuevamente el cargo de secretario general. Los principales órganos de las Naciones Unidas son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas. Estos son los órganos principales que conforman la Organización de las Naciones Unidas y cada órgano tiene distinta finalidad. Entonces, el sistema de las Naciones Unidas tiene su propia organización, obviamente, y numerosas organizaciones afiliadas, como programas, fondos, agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, liderazgo y su propio presupuesto. La ONU coordina su trabajo con estas entidades independientes del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Todas estas organizaciones cooperan con la organización para ayudar y lograr sus diversos objetivos. En resumen, la Organización de las Naciones Unidas cuenta con sus propios reglamentos, sus propios estatutos, ¿verdad? Es independiente. Entonces, esto es lo más relevante que yo les puedo comentar de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que es lo principal. Recuérdense que surgió en 1945 nuestra declaración, la Declaración Universal de Derechos Humanos surgió en 1948, 3 años posterior de haber surgido la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a platicar también sobre el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este comité, recuérdense que lo acabo de indicar, es uno de sus órganos principales, ¿verdad? ¿Qué es este comité? El Comité de los Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los estados que son partes. Ellos son los expertos en supervisar que el Pacto Internacional, Derechos Civiles y Sociales se cumpla a cabalidad. Por eso les indicaba, ¿verdad?, de que cada órgano tiene su función dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el primero que vamos a ver es el Comité
el cual les indicaba, ¿verdad?, que se encarga de supervisar que se cumplan todos los artículos que se encuentran dentro de este pacto internacional y que los estados partes estén cooperando para que se puedan cumplir. Todos los estados partes deben presentar al comité informes periódicos, ¿verdad?, sobre la manera de cómo se están cumpliendo con cada uno de sus artículos. Inicialmente, los estados deben presentar un informe al año, ¿verdad? Al año de su adhesión. Quiere decir que, por ejemplo, un estado quiso ser parte dentro de este pacto y firmó, debe de haber pasado un año para que ya este estado ya rinda su informe, qué frutos tuvo haberse unido a este pacto, si cumplió, qué problemas o qué retos presentó en el cumplimiento de este pacto al año de haberse adherido, ¿verdad? Luego que el comité lo solicite, por ejemplo, si el comité necesita más informes, no precisamente anuales, si lo necesita, el comité es el encargado de solicitarlo al estado parte y el estado parte debe de dar cumplimiento con este informe. Así también la plena competencia del comité se extiende al segundo protocolo facultativo del pacto, relativo a la abolición de la pena de muerte respecto de los estados que han aceptado el protocolo. Este comité también se encarga de supervisar el pacto de la abolición de la pena de muerte, del cual Guatemala pues también, ustedes saben, ¿verdad?, de que eso está en tela de juicio, la pena de muerte, porque está regulada en nuestro Código Penal, pero está suscrita a pactos pactos internacionales y tratados internacionales en donde se abole la pena de muerte, se elimina o se quita la pena de muerte, ¿verdad? Por eso hay muchas imposibilidades del actuar de esta dicha pena. El comité también se reúne en Ginebra, Suiza, como lo vimos el día de ayer, y normalmente celebra 3 periodos de sesiones al año. Este comité está conformado por representantes, ¿verdad?, que son totalmente independientes. Ahorita vamos a platicar sobre los miembros de los que conforman este comité. La plena competencia del comité es esta, ¿verdad?, que yo les comentaba, de supervisar y también que se lleve a cabalidad todo el cumplimiento anual cuando el comité lo requiera a los estados partes. Si el comité, por ejemplo, es de su conocimiento que dentro de un estado parte hay demasiados conflictos, demasiados problemas o demasiadas denuncias internacionales, interviene este comité y ya le pide cuentas, ¿verdad?, sobre el pacto que les comentaba y también sobre la abolición de pena de muerte. Él puede pedir informes en cualquier momento, siempre y cuando este estado parte esté presentándole muchos inconvenientes al comité. Entonces, el comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones de derechos humanos, ¿verdad?, denominadas observaciones generales sobre cuestiones temáticas o sus métodos de trabajo. Quiere decir que el comité emite su opinión. Por ejemplo, viene el estado parte y le solicita al comité que emita su opinión sobre este problema que se está dando dentro de este país. El comité está totalmente delegado o está en la libertad de facultades de emitir su opinión. No quiere decir que esa opinión vaya a ser ley dentro del Estado, pero puede emitir la opinión en base a los artículos de los tratados y los pactos internacionales, ¿verdad? Los miembros de este comité, ¿quiénes son partes o quiénes forman este comité? ¿Quiénes lo conforman? Perdón. El Comité de Derechos Humanos está integrado por 18 expertos independientes, quienes son personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Los miembros son elegidos por un periodo de 4 años
por los estados partes de conformidad con los artículos 28 al 39 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿verdad? Que yo los había mencionado al principio. Estos están regulados ahí. Los miembros sirven en su capacidad personal y pueden ser reelectos si son nominados. En estas sesiones que yo les comentaba, hay votaciones, ¿verdad? Entonces, estos 18 miembros que conforman el comité son elegidos, ¿verdad? Por su autoridad moral y porque tienen conocimiento en materia de derechos humanos. Entonces, ellos pueden ser reelectos por otro periodo más de 4 años, ¿verdad? Si su función ha sido muy buena. Y los 193 estados partes han observado de que ellos han sido y tienen la capacidad para estar en dicho cargo. Todas estas reuniones se celebran en Ginebra. En Guatemala hay muchas personas que van y viajan, delegados, ¿verdad?, de Guatemala a Ginebra para ser parte de estas reuniones, dependiendo de ya sea en materia laboral, por convenios de la OIT, porque ahí también son en Ginebra, o también en materia de derechos humanos, que también la mayoría, ya sea en Nueva York, ya sea en Estados Unidos, pero la mayoría se presenta en Ginebra. Entonces, en Guatemala hay un comité delegado, dependiendo del ministerio, ¿verdad?, que vaya a enviar a sus delegados. Entonces, ellos van con toda sus viáticos, ¿verdad?, a representar a Guatemala y también son parte de estas decisiones, ¿verdad? Porque ustedes recuérdense que Guatemala pues es parte de varios de estos, de todos los que hemos estudiado, Guatemala es parte, ¿verdad?, de toda la normativa, de todos los marcos que hemos estudiado, pues Guatemala es parte. Lo que les acabo de comentar, todo lo que yo les estoy exponiendo, yo se los voy a subir al tablón al terminar la clase para que ustedes retroalimenten lo que yo les he estado explicando, ¿verdad? Asimismo, tenemos dentro de nuestro programa distintas organizaciones. El día de hoy, pues, agotamos dentro de las garantías, agotamos la Organización de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos. Estos dos entran todavía en el parcial del día lunes, junto con toda la normativa que hemos estudiado, únicamente los artículos relevantes que yo les he ido marcando, ¿verdad, compañeros? Entonces, por favor, prestar atención a lo más importante, a las fechas, de qué trata cada declaración, de qué trata cada pacto, de qué trata cada protocolo, en el sentido de protocolo de San Salvador, ¿verdad? Únicamente necesito que por favor lean lo que yo les han ido subrayando conmigo, ¿verdad? Las grabaciones de la clase, todavía estoy pendiente de respuestas, sí me comentaba Saraí, porque sí me interesa que varios estén como atentos y los que no pudieron, ¿verdad?, poderse conectar, pues lógicamente puedan ver o que se conectaron pero que tienen trabajo pendiente, ¿verdad?, o que no estaban prestando el 100% de la atención, puedan verlo también a través de grabaciones. Yo les estoy proporcionando este material para facilitarles su estudio, ¿verdad, compañeros? Entonces, estoy viendo todavía lo del parcial del día lunes para ver qué métodos vamos a utilizar para que se les facilite tanto a ustedes como también a mí, ¿verdad? Entonces, solo voy a hacer las últimas recomendaciones y ahorita les doy la palabra nuevamente por si tienen alguna duda. Si tienen alguna consulta, por favor. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces, según el programa del área específica, vamos a examinar en el primer parcial el tema número 1, que fueron los conceptos básicos, ¿verdad? El cuadrito comparativo que les hice, los 3 tablones. Y también el marco normativo internacional en materia de derechos humanos. Ahorita les voy a indicar cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 los que van a entrar en el parcial del día lunes
Y agregamos la Organización de Naciones Unidas y también el comité que acabamos de estudiar, que es bien sencillo, bien fácil de analizar. Por ejemplo, ¿qué pudiera ser que venga el día lunes? No sé, ¿en qué año fue suscrito el convenio 169? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que estudiar este tipo de cuestiones, fechas, nombres exactos, porque créanme que es difícil, porque entre todo, o sea, cuando uno se pone a estudiar, tienen relación y se confunden. Perfecto, Iván, gracias, muy amable. Entonces, estudienme muy bien los nombres, porque pueden venir preguntas para que ustedes se puedan confundir. Entonces, ojo con eso, ojo con los nombres de las normativas internacionales. Proclama de Teherán, Convención contra el Genocidio, todo eso, ¿verdad? Bien estudiadito, por favor, todos los nombres de las leyes normativas leyes internacionales que hemos venido viendo para que no se confundan en su examen parcial. El examen yo creo que va a ser bastante fácil, pero sí necesita de lectura para que ustedes comprendan y analicen la respuesta, ¿verdad? ¿Qué más les pudiera decir? Bueno, no sé, paso a preguntas de ustedes. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, sobre el examen del día lunes, sobre el trabajo, para terminar de dejar bien claro esto, porque el día lunes ya no voy a estar respondiendo preguntas ni Saraí ni yo. Entonces, por favor, si son tan amables, Pedro Simón, no sé si hoy se va a hablar. Si no, le doy la palabra a Estuardo Alvarado. Hola, licenciada, buenas noches. Solo una duda en relación de la clase. ¿Son 193 países en el mundo o hay algún país que no está dentro de la organización de la ONU? Hay un montón de países, Estuardo, fíjese, que es ironía, pero hay varios países que no están suscritos. Que no están dentro de la ONU, ¿verdad? Ajá. Que no están, ajá. Y como recuérdese que eso es opcional, si al país le conviene, firma, si no le conviene, no firma. Entonces, por ejemplo, países comunistas, hay varios países comunistas que no están en la Organización de Naciones Unidas, no dejan que nadie los gobierne ni que los compare, y ustedes ya saben cuál es la metodología de ellos, ¿verdad? Entonces, sí, Estuardo, hay varios, solo 193 están suscritos. Iniciaron con 51 y después fueron aumentando a 193, pero hay varios países a nivel mundial que ellos no dan entrada a la ONU, que ellos dicen, no, aquí nadie me va a venir a decir cómo gobernar ni nada. Entonces no les conviene y no firman y nadie los puede obligar a eso. Estados Unidos es parte de la ONU, pero que es uno que no ratifican los tratados. Así es. Yo no me quería referir en específico a ese país, pero así es, Estuardo. Y ahí se han dado las sesiones, ¿verdad? Ahí se han ratificado varias declaraciones, varios pactos, pero ellos no dejan. Ellos no están, no ratifican, no renuevan. Entonces, así como Estados Unidos, hay varios. Ajá, los de medio ambiente, dice Iván, no los ratifican, no les conviene, no les gusta. Entonces ellos son como, es bien complicado, ¿verdad? Porque ellos son como los que quieren imponer ciertas reglas a nivel mundial, pero cuando se les quieren imponer a ellos a través de leyes, ¿verdad? Que son para proteger derechos humanos, ellos no los aceptan, no los firman. Y así como Estados Unidos hay varios. Pero es igual también lo que está pasando, ¿verdad? Tanto con países que son parte de las Naciones Unidas, que han ratificado los convenios y tratados, pero tampoco están respetando, ¿verdad? En caso, como decía el compañero aquí en Guatemala, por ejemplo, el convenio 169, que están tratando la manera de regularizarlo, pero no están respetando, ¿verdad? Lo que han ratificado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso yo comparto la opinión de ustedes, ¿verdad? Porque es irónico que están firmando y que ratifican y que vuelven y que son partes y no lo cumplen. No lo cumplen a cabalidad, vulneran los derechos de sus ciudadanos, y como la mayoría de personas no sabe que tiene la opción de irse
a otras entidades internacionales a que velen por sus derechos, ¿verdad? Porque Guatemala ha sido condenada por, ahorita les voy a indicar bien el nombre del órgano. Guatemala ha sido condenada por muchos quetzales, o sea, la condena es en plata, ¿verdad? Ha sido condenada por plata ante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Porque muchos ciudadanos han venido, gracias Iván, han venido a exponer, ¿verdad? Todas los vejámenes que ha cometido el propio Estado en contra de sus derechos. Pero como la mayoría de personas, primero, no tiene la plata para pagar un proceso legal a nivel internacional, porque eso es plata, ¿verdad? No tiene la plata o no sabe a dónde acudir, entonces se quedan callados y por eso es el hecho de que vulneren sus derechos, ¿verdad? Vienen y no saben a dónde más acudir y el propio Estado está vulnerando sus derechos, el propio Estado no está cumpliendo lo que firmó, lo que ratificó, ¿verdad, Estuardo? Entonces, sí, yo también comparto esa opinión con ustedes. ¿Alguien más? Carlos Batén, ¿lo escucho? Buenas noches, licenciada, es Carlos Bate. Perdone. Ay, Bate, perdón. Dígame. Dígame, Bate. Sí, fíjese que yo tengo dos preguntas puntuales. Sí, fíjese que por lo que yo sabía, son 194 países que existen en el mundo. Entonces, usted me corregirá si estoy en lo correcto o no. Entonces, eso significa de que que son 193 miembros de la ONU, perdón. Eso significa que casi todos los países son miembros de la ONU. Entonces, así es. Esa es la primera pregunta. Sí. Y lo segundo, fíjese que usted habló de un material de los tablones. La verdad, yo no tengo eso. Sinceramente, yo no estuve en la primera clase. Está en las diapositivas. Esas son las diapositivas que yo subí. No sé si usted ya las vio. Hoy o ¿cuándo? Perdón. Ok. No. Esas están subidas desde el día lunes, ¿verdad, Saraí? Bueno, sí, entonces. Es la aplicación de Classroom. Está en Classroom. Bueno, no sabía eso, licenciada. Entonces, bueno, la primera pregunta era la donde yo tenía más que todo la duda, licenciada. No sé si usted me podría No tenga pena. Mire, fíjese, Carlos, que le voy a indicar. 193 países son miembros de la ONU, pero no todos ratifican los convenios. El hecho que un país esté a favor de los derechos humanos, de proteger sus derechos humanos y es miembro de la ONU, no todos han firmado tratados, ni pactos, ni proclamas, ni convenciones. Entonces, miembros sí son, pero parte de los convenios, ahí empiezan a bajar el nivel de países que firman. Ahí empiezan a bajar porque hay muchos países, como Estados Unidos, que ellos tienen la pena de muerte. Ellos no firmaron la abolición de la pena de muerte. ¿Me entiende? Entonces, tal vez esa era su duda, ¿verdad? 193 países sí, son miembros de la ONU, pero no todos. Ajá. El Pacto de San José, por ejemplo, dicen no lo han ratificado todos. Exactamente, Iván. Entonces, no sé si eso aclara su duda, ¿verdad? Porque ser miembro no significa que yo voy a firmar un pacto. Sí, licenciada, lo que pasa, como yo le indicaba, de que yo lo que sé que son 193 países existen en el mundo, ¿sí? En su totalidad. Okay. Ahora, como usted indicaba de que son casualmente son 193 países que son miembros de la ONU, aunque usted ya hizo la aclaración que muchos países no ratifican y todo eso, pero sí son 193 países que existen en el mundo, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, así es. Y todos le dieron entrada a la ONU, pero no todos firmaron sus normativas. Bueno, hoy sí lo entendí, licenciada, gracias. Sí, ok, bye. Entonces, ahí tan chulo Iván nos está apoyando, nos está ahí ampliando el tema, ¿verdad? Gracias, Iván, muy fino.
Amanda Valiente también tiene su manita levantada. Sí, licenciada, buenas noches. Yo tengo una duda, es que con relación a lo que estamos viendo, no logré copiar todos los consejos. No sé si podría repetirlo de nuevo. Claro que sí, para que estudien para el día lunes. Así es. No, todos los consejos de lo que estaba comentando. Ok, no tenga pena, Amanda. Yo voy a subir este documento ahorita al finalizar la clase y ahí están todas las organizaciones principales de la ONU, ¿oyó? Muchas gracias. Sí, no tenga pena. Yo les voy a subir ahorita al finalizar la clase, o me va a hacer el favor, Saraí, tan chula, de subirles este material para que a ustedes se les facilite, ¿ok? Los que van manejando o no pueden anotar y es X o Y razón, yo los comprendo, ¿verdad? Por el horario, por la fecha, temporada, y entonces necesito que todos salgamos bien de este curso, ¿verdad? Para que podamos seguir avanzando y todos salgan en limpio y se vayan tranquilos a su año nuevo, porque nos vamos a seguir viendo todos estos días, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar apoyándolos lo más que pueda, por favor. Entonces, por favor, necesito que ustedes también pongan de su parte para estudiar lo que yo les he venido resumiendo, les he venido dando, las claves, todos los artículos básicos, ¿verdad? De cada normativo internacional. Josué Pérez también tenía la mano levantada, perdón. Sí, solo con relación a lo que hablaban de por qué algunos países no han ratificado algunos de los convenios. En el caso particular de Estados Unidos, yo leía cuál era la causa de por qué ellos no habían, por ejemplo, el Pacto de San José o por qué lo de los derechos humanos. El argumento que daban de lo que yo leía es que dentro de su propia constitución y dentro de sus propias normas ya tienen ellos, entre comillas, incluido esos derechos. Entonces, por eso es que ellos no lo ratifican, porque ellos argumentan que si ya están incluidos, porque van a ratificar algo que ya tienen dentro de su propia legislación. No únicamente. Exactamente. Gracias, Josué, por su aporte. Gracias, muy amable. Sí, es como que, ¿verdad? Que están como buscando excusas para decir, miren, yo no voy a firmar porque ya está en mi normativa. Y Guatemala, ustedes ahorita se están dando cuenta que en la Constitución tenemos todos esos derechos, pues hay normativa, pero muchas veces hay necesidad que órganos internacionales supervisen irónicamente el trabajo que se tiene que hacer dentro de Guatemala, porque si en Guatemala no se vulneraran esos derechos, no hubiera ningún órgano fiscalizador, ¿verdad? No hubieran órganos que vinieran del extranjero a fiscalizarnos, a decir, miren, están haciendo mal, están incumpliendo con estos derechos, pero esta normativa internacional es bien importante en nuestra carrera, porque ustedes, dependiendo si ustedes quieren seguir maestría internacional, primero quieren cerrar con esto, ¿verdad? Considero yo que ya quieren dar por terminado este primer nivel de derecho y ya ser abogados y notarios, ¿verdad? Pero los que están pensando en una maestría, ¿verdad? Entonces, hay derecho, hay materia internacional, es muy bonito en Guatemala, hay becas para eso, los mandan a estudiar a Ginebra, entonces pilas, porque esto es bien interesante y es bien bonito. Saraí, ¿la escucho? Sí, licenciada, solo quería 2 preguntas que hicieron acá en el chat. Telvina pregunta de la Declaración Universal y que debemos relacionarlo. Sí, pero con la Constitución, supongo que a ella no le quedaba como bien casados los artículos porque ella habla sobre la Convención Internacional. Entonces, ahí está confundiendo la normativa, que sería que tienes que comparar la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la Constitución. Y así es. Dani, creo que ajá. Solo aclarándote, Nancy, disculpa. No, fíjate que el compañero Starlet es el que a mí me llamó la atención, que cuando le estaba explicando a la licenciada, que fue lo que te comenté en el chat, le estaba hablando de que él estaba relacionando la Convención Internacional con los artículos de la Constitución. Entonces, como que ahí no encajaba, pues, porque es con la Declaración Universal, no con la Convención Internacional. Perfecto. Algo así, pensé yo. Telvina lo estaba corrigiendo. Ok, gracias. Gracias.
Y Maidani, sí, hay grupo de WhatsApp, está en Classroom, está en Facebook y ya lo mandé aquí al chat de la llamada, porque tuvimos que hacer otro por el problema que se dio en WhatsApp. Perfecto. Y, solamente. Sí, gracias, ya me agregué. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, compañeritos, yo les voy a estar ahorita subiendo este material. Por favor, para el día de mañana se recuerdan de enviar ese trabajo porque es para que todos nos ayudemos, ¿verdad? Y tengan una buena zona. Si ustedes sacan buen examen parcial, primer parcial y buen trabajo ahorita, ya no tienen mucho por qué preocuparse, ya pueden estudiar más tranquilos y todo, ¿verdad? Para el final. Y por favor, no falten porque hay... Sí, hasta las 8 de la noche, Carlos. Muy fina, gracias. El día de mañana. Vaya, no tengan pena. Recuérdense que a mí Classroom me indica quiénes lo enviaron fuera de tiempo. Entonces, por favor, evitemos inconvenientes y procuren tenerlo antes de las 8 de la noche, por favor. Y el día lunes, pues los espero del mismo horario, de 6, máximo 6:05, iniciamos con el parcial. Entonces, por favor, procuren conectarse rápido porque así terminan rápido y se acabó el primer parcial y nos miramos el día martes. ¿Estamos? Compañeritos, no sé si tienen alguna otra duda para podernos despedir. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Bueno. Sí. ¿Quién habló? Dígame, María Alejandra. ¿Para el parcial hay que conectarse primero o solo en Classroom llenar el formulario? Fíjese que yo necesito que primero se conecten acá al Meet y después nos vamos a ir como, igual yo les voy a dar sus 45 minutos, ¿verdad? Entonces, si les digo esto porque si hay dudas de instrucciones y un montón de cuestiones que todavía no quedan muy claras, entonces yo las resuelvo acá y después nos vamos a Classroom a empezar su examen. Está bien, gracias. Bueno, compañeros, que tengan una feliz noche. Nos miramos primeramente Dios el día lunes. Éxitos y bendiciones en todo. Y feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada.